Recientemente leía el libro de Elizabeth Benavent, Una niña buena, y a raíz de algo que ocurre entre los personajes, voy a tratar de no hacer spoiler, se menciona lo que la sociedad considera una vida grande frente a una vida pequeña. En este caso, la protagonista a lo largo de su vida ha aspirado a lo que se puede considerar una vida grande, ser actriz, estar en la escalera de la fama, ganar premios, vivir en grandes ciudades. Y frente a eso, la vida pequeña se ve como una vida sencilla en el pueblo, renunciar a su carrera como artista, trabajar como maestra en un instituto. Y cuando ella comparte esta ilusión, parte de su entorno se echa las manos a la cabeza y empieza a decir, pero te has vuelto loca, como si un tipo de vida fuera el correcto y otro un camino completamente equivocado o fuera de lugar. Y esta es una conversación que pasa a menudo en la vida real y es que nos vemos juzgando nuestras propias elecciones y las de los demás en base a unos estándares externos invisibles que existen ahí fuera sobre cómo debería ser una vida. Y eso me lleva a los temas protagonistas de este episodio, que son la ambición y el conformismo. Si nos vamos al diccionario, la RAE define la ambición como el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. Y el conformismo como la actitud de quien se adapta a cualquier circunstancia sin cuestionarla ni buscar cambiarla. Resignación. Y yo las preguntas que me planteo aquí son: ¿elegir un camino diferente es conformarse? ¿Cuántas veces confundimos querer una vida diferente a la que valida el entorno con tener menos ambición? Porque creo que llevamos mucho tiempo usando estas palabras de una forma que tiene un coste real en cómo vivimos y en las decisiones que tomamos o que no nos atrevemos a tomar. Os voy a contar mi experiencia con esto antes de seguir entrando en profundidad en los temas del episodio. Y yo cuando trabajaba por cuenta ajena no tenía ningún interés en escalar dentro de la empresa o en tener un mejor puesto. Estaba rodeada de compañeros para quienes eso era exactamente lo que querían y yo sentía que iba completamente a contracorriente y desde fuera es algo que muchos interpretarían como falta de ambición. Pero yo estaba clara conmigo, mi ambición tenía otra forma para mí. Quería trabajar por mi cuenta, quería dedicarme a otra cosa y trabajaba en ello paralelamente antes y después del trabajo. Entendí que si ponía toda mi energía en crecer dentro de ese empleo corporativo, esa energía se diluía y dejaba de estar a mi favor. El precio que pagué fue ir a contracorriente y lidiar con la incomodidad de no hacer lo que se esperaba de mí en un entorno como este, pero estaba en paz, estaba redirigiendo mi ambición hacia otro lugar. Y esto que vivía en lo corporativo también me lo he encontrado a la hora de emprender en estos últimos 6 años, cuestionándome muchas cosas. A día de hoy no busco crecer hasta tener un gran equipo. Tampoco quiero renunciar a acompañar uno a uno solo porque se diga que es menos rentable que ir a lo grupal o lo masivo porque es más escalable. Veo también a muchos mentores de marketing repitiendo cuál es el mejor modelo de negocio, el que te hará ganar cierta cifra al mes, y en este momento no me interesa. Y de alguna manera también nos han enseñado que crecer tiene que ver con acumular o sumar más cosas a tu vida, más clientes, más proyectos, más facturación, más prestigio, más visibilidad y más de todo. Pero ¿y la ambición de sostener un negocio sencillo que te deje tardes y días libres a la carta y sobre todo tranquilidad y paz mental? Esto para mí es una forma de éxito, aunque para el sistema no sea así. Y aquí hay algo que veo interesante traer a la mesa. Esto no es solo presión social, es también psicología, porque el cerebro interpreta que si no deseas lo que el grupo desea, estás de alguna manera en peligro, y decir no o negar de alguna forma el éxito tradicional, esa definición, nos activa algo muy primitivo y por eso cuesta tanto, lejos de ser una debilidad, pues que tu sistema esté haciendo exactamente lo que aprendió a hacer.
Y ahora quiero contaros una historia que me llegó de cerca y hay detalles que están alterados para proteger la privacidad de la persona, pero la esencia es completamente real. Te voy a hablar de Tania. Tania tenía lo que la sociedad etiquetaba como un superpuesto, tarjeta de empresa, un cargo en inglés que sonaba muy bien en las cenas de Navidad y un sueldo que le permitía sostener cierto estilo de vida. Pero detrás de esa foto había otra realidad, había un jefe drenante, había dinámicas de competitividad insanas entre compañeros, exigencia continua y una cultura donde hacer horas extra, no pagadas, era la norma. Ella vivía en estado de alerta, con el estómago encogido cada vez que saltaba una notificación del trabajo en su ordenador o en su teléfono y una ansiedad que también había empezado a somatizarse en insomnio y en migrañas los domingos por la tarde. Y lo curioso es que Tania había hecho grandes esfuerzos para llegar hasta ahí. Había estudiado la carrera correcta, el máster correcto, pero cuando se dio el permiso de parar y ver la cadena de decisiones que había ido tomando a lo largo de su vida, se dio cuenta de la trampa. Había construido toda su trayectoria siguiendo expectativas ajenas y había escalado una montaña porque todos decían que había que escalarla y al llegar arriba lo que pasó es que las vistas no le gustaban. Así que tomó una decisión que para su entorno fue como un tsunami y salió de ese trabajo que se estaba llevando la salud y la paz y empezó a trabajar en algo completamente distinto, con mucho menos estatus visible y mucho más tiempo propio. Las reacciones de su entorno no tardaron en llegar. Vas a tirar a la basura todo lo que has construido. Había incompresión, había mucho juicio como si estuviera cometiendo un delito. Pero lo importante no era tanto lo que decía su entorno, sino cómo se estaba sintiendo ella. Y es que Tania pasó a ganar un 60% menos de lo que ganaba antes y sobre el papel cualquiera pensaría que esto hizo un gran agujero en sus finanzas, pero cuando miró de cerca sus números se dio cuenta de que gran parte del dinero que ganaba antes se iba en financiar la vida que ese trabajo le exigía. Ropa de marca, tratamientos para camuflar el desgaste, cenas de compromiso que no le apetecían, bodas de compañeros a las que preferiría no ir, fisio para una espalda destrozada por el estrés y estaba destinando gran parte del sueldo a mantener un personaje. Cuando dejó ese mundo, ese gasto que no era intencional ni era la forma en que ella hubiera elegido poner el dinero a su favor, desapareció. Y Tania, lejos de sentir que su vida fuera austera y limitada, empezó a poner su dinero en lo que realmente elegía y aquello que estaba alineado con lo que valoraba. Esto es a lo que yo llamo autocuidado financiero, el poner tu recurso dinero, igual que haces con tu tiempo, atención, energía, a tu favor y a favor de lo que importa de verdad. No es austeridad ni privarte de aquellas cosas que te gustan, es en este caso darte cuenta de cuánto estás destinando a encajar en expectativas ajenas. Y aquí el ejemplo de Tania ganando un 60% menos era que al final el resultado se sentía financieramente mucho más libre que antes. También trabajaba 20 horas menos a la semana y cuando terminaba su tiempo y su paz mental volvían a ser suyas. Ahora va 2 tardes a la semana a sus clases de pole dance, hace rutas por la montaña con sus amigos, puede leer una novela durante unas horas del tirón sin que la mente esté saltando al próximo deadline, se levanta por las mañanas sin prisa y eso es algo que le da muchísima paz, ha ganado en calidad de vida. Y eso, por supuesto, también tuvo un coste, como por ejemplo lidiar con la mirada de decepción de sus padres, que no entendían el cambio que estaba haciendo, las preguntas condescendientes de antiguos compañeros de trabajo y también el duelo de estar perdiendo ese estatus visible, ese cargo, eso que suena bien. Pero a cambio se regaló la oportunidad de decidir desde lo que le importaba a ella. ¿De verdad alguien puede mirar hoy a Tania y decir que es conformista?
Alguien que se ha cuestionado lo que tenía cuando todo su entorno decía que estaba bien y que era perfecto, que eligió incomodarse por fuera para estar más en paz por dentro. Y eso al final no es adaptarse, sin cuestionarse es exactamente lo contrario. Y es que nos han vendido un éxito como muy estético. Y yo aquí me pregunto de qué sirve un negocio de súper alta facturación si tu cuerpo está en modo supervivencia continua, de qué sirve si por ejemplo tienes bruxismo por las noches o no tienes energía para disfrutar de tu propia vida. Mi ambición actual es un éxito que le siente bien a mi cuerpo y a mi paz mental. Hay un filósofo cuyo nombre me resulta muy difícil de pronunciar, Byung-Chul Han, que tiene un concepto que me parece muy aplicable a esto. Él habla de la sociedad del cansancio, de hecho tiene un libro sobre ello. Y la idea es que no necesitamos que nadie nos esté vigilando o presionando desde fuera, porque nos hemos convertido en nuestros propios explotadores. Nosotros mismos nos fustigamos con el tengo que llegar a más, tengo que lanzar algo nuevo, tengo que estar escalando y confundimos esa autoexigencia con crecimiento real. Por eso parar y decidir voy a mantener algo pequeño y sostenible puede ser en realidad un acto tan intencional como valiente. Y hay también un concepto que es el de la adaptación hedónica y básicamente dice que cuando consigues algo que creías que te haría feliz, el listón empieza a subir, ¿no? Es como meterte en una cinta de correr que no para y el éxito exterior se convierte en una exigencia de mantenimiento constante y elegir intencionalmente bajarse de la cinta requiere de valentía y de claridad mucha más de la que solemos reconocernos. Y volviendo a la novela de Elizabeth, ¿qué pasa si la protagonista, para ella una vida en sus términos es vivir en una casa en el pueblo rodeada de naturaleza, dar sus clases en el instituto y crear un hogar en el que ella se sienta a gusto? Si no quiere pagar el precio de los rodajes largos, de la fama, la inestabilidad, las jornadas matadoras y está en paz con lo que elige y ese es su mayor logro y esa es su ambición, porque no todo crecimiento tiene que verse desde fuera de una determinada manera y mucho menos que sea algo que esté aprobado y validado por el entorno, porque la realidad es que muchas veces eso no va a ocurrir, ¿no? Que hay como un estándar externo muy fuerte ahí fuera y a veces precisamente pues, el éxito y la ambición pasan por cuestionar eso, ¿no? Y se sentirá como ir a contracorriente. Así que para mí, en mi manera de verlo, salir de esta trampa también pasa por conocerte para definir tu propia línea de suficiencia, partiendo de que el sistema te va a empujar a sobreoptimizarte con el mejor viaje, el mejor trabajo, el negocio más grande, el mejor pagado, el cuerpo más fit, y la paz llega cuando te sientas contigo y te empiezas a hacer preguntas. ¿Cómo quiero que se vean mis días? ¿En qué quiero poner mi tiempo, mi energía, mi atención y mi dinero? ¿Qué ingresos me dan acceso al tipo de vida que quiero y que tiene sentido para mí? ¿Qué volumen de clientes es suficiente para mí? ¿Qué valoro de verdad si nadie pudiera verlo u opinar al respecto? Porque cuando defines esto, dejas de perseguir el estándar ajeno, externo y de otras personas. Y la línea es muy fina entre elegir algo porque realmente lo quieres y elegirlo porque es lo que se espera de ti. ¿Y cuántas veces no habremos frenado nuestros propios deseos pensando en el qué van a decir, qué van a pensar o cómo se va a ver esto fuera? Si dejo mi trabajo corporativo y me pongo a vender velas de soja, si cojo vacaciones para descansar en el lugar en el que vivo en lugar de irme a la otra punta del mundo, si cambio un trabajo que se ve muy exitoso por fuera, pero me está drenando por uno que me da calma, si dejo de ser la persona hiperproductiva para empezar a enfocarme solo en dos cosas, si cambio mi extensa vida social por tardes tranquilas y grupos pequeños.
A veces hasta llegamos a sentir lástima por personas que se quedan en esa vida pequeña, lo entrecomillo, porque pensamos que vale para más. Pero rara vez estamos viendo a ese CEO súper exitoso pensando qué lástima a saber cuánto habría disfrutado de sus mañanas tranquilas, de ver crecer a sus hijos o de pasear sin prisa, sin llevarse las reuniones a sus paseos. Todo éxito tiene un coste de oportunidad y la pregunta es, ¿qué moneda estamos dispuestos a pagar? Y quizá lo que pasa no es que seamos conformistas, sino que nuestra ambición ha dejado de expandirse hacia afuera para acumular más espacio visible y ha empezado a crecer hacia adentro, profundizar, ganar en calidad, en soberanía y en paz mental. Crecer hacia adentro es algo que no se celebra en las reuniones familiares o en las reuniones con amigos con la misma fusividad que un nuevo cargo, un nuevo puesto o un ascenso, pero también es el tipo de crecimiento que sostiene un estilo de vida a largo plazo en el que hay salud, paz mental, presencia y disfrute. Y con esto te quiero dejar algunas preguntas para cuando quieras regalarte un espacio de introspección. La primera es, ¿hay algo en tu vida que llevas tiempo queriendo, pero no te has dado permiso porque no se ve bien desde fuera? ¿Qué estás persiguiendo ahora mismo que en realidad no elegiste tú? ¿Cuánto de lo que tienes en tu vida está ahí para ti y cuánto está ahí para que se vea bien desde fuera? Y por último, ¿tu definición de éxito es tuya o la has heredado? Aquí no hay respuestas correctas, lo que venga y lo que aparezca va a estar bien porque va a ser tuyo. Y si este episodio te ha removido algo o tienes alguna perspectiva que te apetezca compartir, me encantará leerte en comentarios en YouTube o en Spotify o por Instagram en lady.meraki. Y si este podcast o este episodio en concreto te aporta una valoración de 5 estrellas en Spotify o un like en YouTube o compartirlo con alguien con quien quieras abrir este tipo de conversaciones, pues también es la forma más sencilla de que llegue a más personas. Así que gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.